Hi everyone! I'm Marine and I'm French. I'm Lorena and I'm Mexican. We are a couple, and so today, as you can see, we are not in our house, but In a castle. in a castle. Can you imagine it? So that's my present for my birthday. I'm so excited. So if you want to know more about it and see more about the castle, you can watch our shorts. And today our video is about The three advantages of dating a woman and 3 disadvantages or downsides of dating a woman. Yep. And for this video, I'm gonna try to speak only in Spanish. So the video will be only in Spanish this once. So let's try it. Entonces, van a escuchar mi español y hoy, bueno, Lore va a empezar porque como ella es bi, supongo que ella puede decir más cosas sobre las 3 cosas que son más buenas las mejores cosas de ser con una mujer. El top 3. Y yo voy a interactuar con ella, pero va a ser muy subjetivo. Sí, claro. Entonces, creo que la primera cosa es la sensibilidad, ¿no? Porque, o sea, me gusta la parte emocional de que puedes hablar más abiertamente sobre tus sentimientos, ¿no? Cuando te sientes triste o algo, como que los hombres, no quiero generalizar, pero por lo que he vivido, los hombres no les gusta tanto expresar sus emociones y, o sea, se enojan si quieres hablar abiertamente de lo que están sintiendo o son más cerrados. Espero que no sea el caso todavía, pero hasta hace unos años sí. Espero que las nuevas generaciones no lo sean, pero en lo que yo he vivido es que los hombres son más cerrados al momento de hablar las cosas. Es que hasta hoy los hombres son educados así. Como que tienen que ser fuertes y así. Y boys don't cry. Exacto. Pero las mujeres, bueno, las chicas de niña siempre les dicen, tienes que ser como que... Sí, o sea, está bien que llores, bien portada. No. Entonces, y los hombres sí tienen que ser duros. Tienen que ser rudos y viriles para demostrar que ellos mandan. ¿No? Entonces no era muy igualitario, hasta actualmente de hecho. Y con una mujer no pasa nada, ¿no? Si lloras porque cualquier situación. Bueno, yo solo conozco a las mujeres, pero para mí es seguro que son más sensibles y más... No, pero tienes hermanos, por ejemplo. Bueno, tengo un hermano, pero no como una relación. No, pero los ves cómo se comportan. Sí, tampoco claro. Es como si fueras un extraterrestre. Sí, obvio. Sí, entonces sí, por eso. Decir también. Sí, es que no conozco tanto a los hombres heteros, conozco a hombres heteros cis, pero hay pocos que son sensibles y que escuchan a sus emociones y que quieren hacer, bueno, no sé, hablar de cosas más interesantes que solo hablar de fútbol o no sé, de lo que sea. El problema es que muy seguido se ponen muy sexistas, entonces no me gusta. Y aparte, sí, me encantan los comediantes, siempre estoy viendo comediantes, pero los hombres, aunque me caen muy bien y que me hagan reír y todo, el problema es que siempre hablan de su pene. Entonces eso es lo que no me gusta tampoco. O eso, que siempre tienen que hablar de sexo, o ayúdame, porque no es mi idioma. Quieren parecer más fuertes o demostrar que más como su masculinidad en todas las ocasiones posibles, como para impresionar a los otros hombres y además a las mujeres, ¿no? Sí, como también que a las la mujeres. presión de impresionar siempre, sí, ¿no? Sí, y bueno, pero eso es... ¡Es un animal! Ok, y ya pasó el... Yo lo maté porque soy aguerrida. No está por ahí.
desventaja. Nadie lo quiere matar. Bueno, ya pasó el incidente. Todo bien. Está un poco estresada, pero todo bien. Eso, bueno, tal vez lo podremos decir en el otro punto de las cosas negativas. Hay que matar al insecto. Ya veremos. Entonces, pero podemos pasar al segundo punto de por qué está bien ser con una mujer. Sí, el segundo punto es muy importante. El punto es la empatía. Porque creo que cuando hablas con una mujer, o sea, obviamente te va a entender más porque viven cosas no más similares que con un hombre. Ya dijimos lo de los sentimientos, pero también como los temas de conversación, ¿no? Siento que cambia mucho. Sí. ¿Como de qué temas? O sea... Pues es que otra vez yo de lo que veo, los hombres no hablan mucho de cosas interesantes. Perdón, es que muchísimo. Ya sé que generalizo, y ya sé que tengo un problema con los hombres heterosis. A ver. Perdón, pero no es mi culpa. Es que ya sé que tengo ese problema. Soy lesbiana, ¿ok? Entonces, no sé, obviamente no puedo decir. Su opinión está, como dicen, hacia un lado. Muy subjetivo. Dice? Está muy objetiva, entonces no cuenta. También cuando, o sea, de los temas de conversación, también como que nos interesamos más, no por el chisme, pero como que queremos entender a la otra persona, como de ¿cómo te sientes de esto? O ¿qué piensas de esto? Como que queremos intentar entenderlo, bueno. Sí, ponernos en el lugar de la otra persona. Bueno, es la definición de empatía, pero sí es cierto, creo que otra vez no podemos generalizar y estoy segura que hay mujeres que no lo hacen, pero creo que más que los hombres, y también hay hombres que lo hacen, pero no la mayoría, sino una... ¿Cómo se dice? ¿Minoridad? Una minoría. Minoría. Cuando estamos las dos, por ejemplo, siempre estamos hablando de no sé, de la vida, de por qué pasa eso, intentando entender las personas. Sí, hay un verdadero diálogo, ¿no? Y no solo es estadístico, porque... Estadístico. No lo puedo decir. Estadístico. Porque creo que los hombres no se dan cuenta de todo lo que tienen como privilegios, pues no tienen que entender a la gente porque ellos tienen todo. Entonces, es que creo que cuando no tienes todo, pues... No estás consciente de las cosas de las que careces, ¿no? Como ellos siempre nunca han tenido que luchar por la igualdad de derechos. De nada. Bueno, entonces... Casi nada. Bueno, en general, ¿no? Que ellos siempre tuvieron buenos salarios, nunca ganaron menos que las mujeres, siempre pudieron votar, siempre fueron quienes... que puedan. Bueno, desde que pueden votar siempre han podido votar. Cuando no había dictaduras y así, ¿no? Pero mira, ellos eran los que mandaban en las dictaduras. Un equitativo. Pero bueno, lo importante es que por eso creo que también no tienen que pensar tanto en los otros, porque ellos tienen todo y cuando tienes todo, pues no tienes que molestarte a pensar en otras cosas que a ti misma. Entonces también por eso creo que no se dan cuenta y por eso hay tanto mansplaining, ¿así se dice? Sí, mansplaining. Porque pues ellos piensan siempre que tienen la razón y hasta cuando no saben, pues saben mejor que tú. Porque sienten la necesidad de probar que son mejores o igual y nada más es porque del inconsciente colectivo que se quedó ahí es algo cultural. Sí, por eso, no es consciente, obviamente. Sí, no decimos que sea por mala onda, sino es su naturaleza, porque siempre han estado en una posición de poder, ¿no? Hasta nuestros vídeos, o como que las cosas van mejorando, ¿no? Pero siempre, nunca es seguro, ¿no? Siempre das un paso adelante y dos atrás, ¿no? Sí. Entonces nunca vamos a estar en una posición de igualdad y ellos lo saben. Sí. Entonces, bueno, lo saben o es inconsciente, sí, pero... es que si fueron educados, por ejemplo, en México, que es un país más machista, lo ves todos los días. Pero también en Francia, el problema es que, aunque no se vea tanto hoy, es lo mismo, solo que no es algo que
to be proud of. Sí, ¿Cómo se no dice es motivo por el cual estar orgulloso. Ajá. Pero con las mujeres está muy bien porque puedes hablar con ellas para regresar al tema. Bueno, ya acabamos de criticar. Sí. Y bueno, vamos a hablar del tercer punto porque el tiempo pasa. El tiempo pasa y el chisme está bueno. Las mujeres hablamos más. No, cliché, ¿no? Cliché, pero un poco cierto. Bueno, entonces el tercer punto yo lo voy a decir porque se perdió porque me un perdí poco. en mis ideas. Me fui para todos lados. Divagación. Pero entonces, el tercer punto de estar con una mujer es que las mujeres son más dulces, delicadas, más tiernas. Yo cuando la veo estoy así quiero tocarla así, hacerle, ¿cómo se dice? Cariñitos, papuy. Canta por eso, porque no sé, porque me encanta, es como muy... sientes que es más, bueno... Sí, muy sensible, muy sensual, todo. Hasta la piel de las mujeres se ven como más dulces, se ven como... Más suave, sí. Más, como la canción de Katy Perry, ¿no? De Cherry Chapstick. Uh-huh. Sabe a Ajá, se ve un poco así. Para mí, no entiendo cómo, y lo siento las bisexuales, pero cómo lo hacen una vez que intentaron estar con una mujer, regresar con un hombre. No lo puedo entender porque no me gusta su cuerpo, lo veo como... Bueno, tengo pelo, pero no como ellos en todas partes. ¿No? Se te hace alguien tosco, ¿no? Hombre. Sí. Hasta los que están así de flaquitos y todo. No sé, y también algo que me gusta mucho de las mujeres es el olor, porque también no es que los hombres huelen feo, bueno. Estás en Francia, pero, no es cierto. Pero, no sé, es que para mí me gusta más el olor de una mujer. Ahora vamos a hablar de lo malo, las desventajas, ojo ahí, porque también tiene cosas negativas. Sí. Y fue muy difícil, encontrar puntos negativos. Ajá. ¿Okay? Entonces aquí vamos. Sí. El primer punto negativo, y te pon mucha atención, piénsalo bien antes de salir con una mujer. Las hormonas, mi mente. Oh, no, qué horror, es que todo está bien, o sea, es padrísimo, todo está bien, 2 semanas al mes, o sea, de verdad es todo amor, paz, arcoíris, ¿no? Bombones, caramelos, pero cuando llegue ese malditas fechas, no sé para ustedes, pero una semana antes, a mí, a ti también, sí, ¿una o 2? Pues. Una. ¿Vas a saber? 2 semanas horribles, no, es que como somos 2 mujeres, entonces cuenten 2 semanas al mes, por eso lo dije. Sí, eso es lo malo. Peor si al mismo tiempo, porque no nos toleraríamos si fueran al mismo tiempo. Sí, claro. No, porque imagínate, hasta ahora, y yo enojada. Sí, claro. No, hasta ahora. Aparte me pongo muy sensible cuando me va a bajar y a veces lloro para nada. Ay, obvio. Y ella a veces también, pero ella cuando le va a bajar se pone como un diablo, es un diablo. Horrible. Ella llora de todo y yo me enojo horrible. Entonces, imagínense si yo estoy con mis hormonas. Sí, a veces pasa. Sí ha pasado. Y estoy súper enojada y es súper sensible, entonces, uy, no. No, horrible. Horrible. Sí, porque se pone muy loca y yo así, pero ¿qué hice? Yo te amo tanto. Y hasta a veces nos decimos, ay, es que no quiero que te mueras. Y así llorando, pero de la nada. Nada que ver, ¿te acuerdas? Así estábamos así en la cama y yo abrazándote y de repente empiezo a llorar. Y me dice, ¿estás llorando? Y así, porque no quiero que te mueras. Y cuando no encuentras un pretexto, porque generalmente cuando vemos películas y siempre pasa algo no tan triste, pero dices, bueno, zapaz, ¿no? O sea, como que dices, bueno, ok, se murió, o bueno, el perro sí, o sea, inevitable que no llores, pero bueno, X pasa un accidente o algo y es como de, y ya lloraste y fue como que tu catarsis, pero cuando no tienes ese motivo,
¿no? Es como que tu cerebro lo va a buscar, ¿no? Sí. Es como de, ¿cuál es lo más triste que puede pasarte? Que se muriera, ¿no? O tal cosa. Ajá. Y tú también, ¿no? Sí. Sí. Es que yo siempre lloro de algo porque me va a decir algo que para mí me atacó. Nada Y que ver. entonces lo tomo mal y ya. Y Ajá. lloro. porque Pero hay días que no te necesito una peli ni nada. Hay días que te hago el mismo comentario y no te afecta. Y en ese día que de la hormona lo digo y no, Sí. horrible, un mar de lágrimas. Bueno, eso es el primer punto ¿es el de... primero? Duró 1000 horas. Sí. Ok, el segundo. Y el segundo es... Pues intentamos a buscar y no hay. No hay. Simplemente no hay. Lo pensamos bien, muy bien, pero no hay. Bueno, no veo más. Pero ustedes pueden decirnos en los comentarios si hay más cosas negativas para ser con una mujer. No olviden de suscribir, comentar, compartir. Like. Y no olviden tampoco que si quieren ver los videos del castillo, pues pueden ir a ver a los shorts. Nos vemos. Bye.